Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Hola, muy buenas tardes a los oyentes que nos siguen en el 89.8 de su FM, porque hoy en nuestra página web, en la página web del farodeceuta.es, estamos emitiendo en directo pues el pleno ordinario, el pleno de diciembre, y entonces solo nos van a poder ver en persona a Isabela Icardo y a un servidor, a Juanjo Oliva. Solo nos van a poder ver cuando suban este vídeo a la plataforma en YouTube y en nuestra página web también, pero bueno, hoy no se emite en directo, solamente nos pueden seguir, como le comentaba, en COPE Ceuta. Muy buenos días, Isabela. Muy buenos días, Juanjo. Unos cuantos días sin verte. Se me hacía extraño a mí no subir aquí por la mañana a comentar contigo el periódico. Sí, ha habido otros compañeros que se han sumado a este espacio de opinión. Aparte del editor, Exacto. a Montserrat Taduada. Ayer no estuvimos porque estuvimos en el Camoens haciendo un programa que también haremos el próximo jueves, y aprovecho este espacio para comentártelo. Un programa radiofónico que desde la Casa de la Juventud nos han encomendado para hablar a la juventud ceutí sobre el carnet joven, que es una cosa importante porque tienen muchas posibilidades los jóvenes ceutíes de tener muchas facilidades que muchos de ellos no saben, y que gracias a estos programas radiofónicos que conduce nuestra compañera Montserrat Taboada, pues damos difusión de qué son las tipas de facilidades y garantías que pueden dar este carnet joven. Pero vamos, dicho esto, abriendo y cerrando paréntesis, como a mí me gusta, también para informar a los oyentes. Exacto. Ayer, por ejemplo, no se encontraron con la primera hora de la Voz del Faro, y este jueves tampoco. Una explicación que yo creo que es pertinente. Efectivamente, desde luego, esta semana la tenemos bastante extraña para nuestros seguidores, porque como saben ustedes, todas las mañanas, a partir de las 12 y 5 de la mañana hasta ahí 35, con Juanjo Oliva y conmigo, o con quien tercie, tenemos la Voz del Faro. Esta semana es un poco extraña porque tenemos, como dije antes, el programa desde el Luis de Camoens, el colegio, el Instituto Luis de Camoens. Hoy estamos aquí, mañana también estaremos aquí, aunque tampoco en directo por nuestra página web, porque sigue el segundo día del pleno ordinario de diciembre. El jueves no estaremos porque tenemos otra grabación de el carnet joven, como les estaba explicando, de la Casa de la Juventud. Y ya aprovecho para decir que nos quedamos sin Voz del Faro hasta la vuelta de las vacaciones. Hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene. ¡Guau, qué lejos! Hasta el año que viene. Quedan pocos días, pero parece muy lejos. Bueno, venga, vamos. Pasamos ya a la sin edición preámbulo del periódico El Faro, porque vamos nosotros somos prescindibles, pero el que lo mueve todo es nuestra cabecera, nuestro diario de referencia de nuestro grupo Faro. El Decano de la ciudad. El Decano. Y comentamos el artículo que ocupa la página 2.3. Un artículo extenso que firma Carmen Echarri, pues sobre toda esta polémica en torno al funcionamiento de los hornos para la incineración de difuntos. Del horno crematorio, que desgraciadamente pasó lo que no debería haber pasado nunca, pero bueno, para eso ocurren estas cosas. Y es cuando la ciudad, a mi juicio, falta no de rigor, no se puede decir de rigor desde mi punto de vista, pero sí de tener en funcionamiento a bien dos hornos, que para eso estaban instalados en la ciudad, para estas personas que fallecen, si es su expreso deseo, como lo fue de Ana María López García. Se llevó la familia también el disgusto de tener que velarla, querer incinerarla y no poder hacerlo porque estaba estropeado. Y no bastando esto, lo resumo rápidamente porque después lo comentamos, tuvieron que volverla a llevar al tanatorio, pasar otra noche con ella, y entonces ahí empezó a fraguarse la idea de llevársela a Algeciras, y cuando la estaban embarcando para llevar a Algeciras para que pudieran cremar en Algeciras, le dicen que ya está funcionando el de Ceuta. Pero claro, la familia decía, quiero seguridad de que funcione. No bastó solamente la comparecencia que hubo después de la consejera de la Nieto y de la directora general, la señora Benarroch, para pedir disculpas, que me parece lo mínimo que podían haber hecho.
Pero claro, dicen, ¿y si la llevamos otra vez y después no funciona? Porque De no hecho, se había aprobado. como detalla la directora del periódico El Faro, Carmen Echarri, no se ha recibido ninguna nueva solicitud de incineración, es decir, Efectivamente. tampoco... Desde el domingo al lunes. Claro, o sea, las autoridades han dicho que sí, que está solventado este incidente, pero no existen garantías de que realmente haya sido así. Lo comentábamos antes de ponernos delante de los Sí. micrófonos. Yo recuerdo que en el año 2016 Sí. se escribieron una serie de artículos sobre este tema, sobre que estaba inoperativo y había problemas en estos hornos crematorios, y desde la propia Consejería de Sanidad, a mí personalmente se comentó, bueno, que estaba en marcha una licitación, que iba a salir en breve y que como que estábamos siendo bastante machacones con el tema. Estamos insistiendo demasiado, tal. Pues creo que ha pasado posiblemente más de un año, pero bueno, queda claro de que la situación era probable y era que, bueno, pues se estropease el único horno en funcionamiento y que cuando una persona y una familia termine de velar a su difunto y vaya a trasladarlo para cumplir, como en este caso, la que era su última voluntad, pues se encuentra con que no Que no pueden puede ser. hacerlo. Han hablado por parte de los partidos de la oposición de insensibilidad. Yo me quedaría más con, también desde los partidos de la oposición, con otra afirmación que han hecho, que esta falta de previsión. Creo que esto es una falta de previsión muy, Efectivamente. Muy grave. muy grave, Yo llamo y que muy que grave. han acabado trasladando a los restos mortales de Ana María hasta Algeciras para, bueno, cumplir con un servicio que a priori se entiende que todos los ceutíes tenemos garantizado. Claro, ahora lo que yo no entiendo, Juanjo, y esto, y leyendo en el artículo, es que inicialmente Ceuta tenía 2 hornos, ¿vale? Muy bien, en el 2016 uno se va al traste, por X motivos, no vamos a entrar a valorarlo. Deciden en que lo van a reparar. Lo quieren reparar y resulta que cuando ya lo van a poner a reparar, resulta que entra en juego riesgos sociales, riesgos laborales, diciendo que hay que hacer otro tipo de trabajos, no solamente para lo que es el estricto funcionamiento del horno, porque la chimenea se cayó, el techo tenía no Sí, sé en qué problemas uno y de los tal. temporales, Vale, sí. perfecto. Ok, esto ocurre. Entonces, ahora, al final, tú lees que dicen que, bueno, que tampoco Ceuta hace falta más de un horno crematorio. Y yo me quedo pensando, bueno, si ahora me hacen este planteamiento que Ceuta no, por la densidad de personas que habitamos, por los que nos cremamos, entonces al principio, ¿por qué se puso 2? ¿Qué pasa? Que al principio sí 2, ¿para qué? Para tener mayor, entre Sí. comillas, incentivos, ¿o qué? Es que no entiendo que después me vengan a decir que no, que como Ceuta le basta uno, pues nos quedamos con uno. Yo creo Y que si no, ¿qué haces? O sea, queda comprobado me que parece uno es insuficiente. poco serio. Me parece poco serio. Uno es insuficiente y bueno, pues entiendo yo que también tomarán conciencia por parte del gobierno de la ciudad de la importancia que tiene ya no solamente este servicio, sino que también existe déficit en cuanto, hablando del tema mortuorio, funerario, Sí. existe cierto déficit en cuanto también a cámaras donde se conservan los cadáveres. Los cadáveres. Ese es otro flanco que está ahí abierto y yo entiendo que igual que se ha generado un escándalo en torno a este asunto, en torno al asunto de los hornos crematorios, se va a producir también, porque ya ha habido atisbo de ello en los últimos años, se va a dar también en cuanto a esas cámaras para conservar a los cadáveres, que por otra parte muchas veces son necesarios porque recordemos que Ceuta es un lugar de paso de inmigrantes que, por desgracia, muchos de ellos perecen en el estrecho, y los cuerpos que son recuperados, mientras que se le identifica, mientras que se tramita toda la documentación, Efectivamente. hay veces que hay que tenerlos Efectivamente. en esos Esas cámaras, frigoríficos, en por esas decir. cámaras, sí. Entonces esto, que es la última etapa de la vida, Sí. yo creo que la ciudad autónoma, el gobierno de la ciudad, debería de tener en cuenta que estos detalles hay que cuidarlos. Y yo creo que muchísimo. Detalles Y, por decir una palabra amable. no, y además, esto ha salido a la luz porque esta familia indignada, vamos, no, lo siguiente, y aparte de destrozada por la pérdida del ser querido, lo ha dado a conocer. Pero me da que ha habido otros casos que no han salido a la luz, o sea que no es la primera vez. Entonces, no sé, vamos a ver,
tengamos un poco de seriedad y sobre todo, como dice Juanjo, y opino yo lo mismo, en este momento de la vida donde una persona deja de existir y los familiares deciden incinerarlo, estas cosas hay que cuidarlas. No se puede dejar así a si funciona o no funciona. O como uno se pregunta, si no funcionaba el domingo por la tarde, después de haber estado no sé cuántas horas esperando para ver si funcionaba, ¿cómo va a estar el lunes por la mañana sin haber venido ningún técnico? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, no sé, aquí se desliza esa duda en el artículo de Carmen Echarri, además me parece bastante oportuna. Oportuna. Bueno, comentado este hecho penoso del domingo, y que ayer no pudimos comentar, vamos a pasar a un tema que ayer, antes de hablar de los presupuestos, si te parece, Juanjo, que ayer también llamó la atención de los medios de comunicación. Sí, de hecho, el foco de la noticia estuvo por la mañana, aparte de en el Pleno, donde se celebraba el Pleno de... O sea, aparte de en el Palacio de la Asamblea, que era donde se celebraba el Pleno de presupuestos, también en el Palacio de Justicia, porque Antonio López, exgerente de Envicesa, y en prisión desde febrero, si no recuerdo mal, pues por por los delitos que presuntamente o se le imputan, mejor dicho. Del caso Envicesa. Por el caso Envicesa, exactamente, pues fue desplazado, fue trasladado hasta el Palacio de Justicia, pues para una pieza aparte del caso Envicesa que se ha abierto pues a raíz de esta macrocausa. En síntesis, lo digo porque también esto no deja de ser más un paso más dentro de todo el procedimiento judicial. Leo el primer párrafo, que 7 de las 8 personas citadas para declarar por este presunto delito de tráfico de influencias, pues negaron haber incurrido en práctica irregular alguna. Hay que recordar que todo viene de esos mensajes de WhatsApp en las que se intercambiaban con el exgerente de Envicesa. Y bueno, pues al fin y al cabo la conclusión fue que son prácticas normales que pasaban simplemente por pedir que se recibiera a una persona en concreto, pero en ningún caso se debía a petición de favores políticos, ni mucho menos a cambio de viviendas. Efectivamente. Esto es... Esto sería en síntesis lo que quería verificar la juez Lucini, y que obviamente, como también dice en el artículo, ahora tendrán que ver, porque la investigación sigue abierta, tendrán que ver si hay corresponsabilidad, no, si hay correspondencia entre esos WhatsApps, esas personas y las personas que han recibido una casa, una VPO. Y también yo creo que merece la pena, no sé si te interrumpo, pero merece la pena mencionar un destacado que aparece dentro de nuestra página 7. Que ya solamente va a quedar Antonio López en prisión si, como tú dices... Desembolsan los 40.000 euros para que, bueno, un presunto intermediario, trabajador de Obimace, pues bueno, si la familia desembolsa esos 40.000 euros que le pone la jueza de fianza, pues podrá salir en libertad. Y quedará solamente Antonio López en la cárcel a expensas que se haga el juicio o que la jueza piense que ya no hay riesgo ni de fuga ni de nada por parte de Antonio López, aunque como ya hemos recordado en otros programas, ya varias veces se le ha negado la salida. Exacto. Bueno, hemos pasado este tema, que había que tocarlo porque era noticia informativa ayer y que hoy nuestras páginas recogían, pero lo que sí era, digamos, el día, la cuestión que empezábamos ayer todos los compañeros, era con el pleno de los presupuestos generales para la ciudad autónoma nuestra de Ceuta. Pues sí, realmente yo creo que es de los plenos, yo lo veo como espectador y como periodista, y yo creo que es de los más aburridos, porque tampoco es que esto dé para mucho. Una votación a unos presupuestos que se conocen cuáles son las enmiendas que se han presentado, se conoce que el gobierno prácticamente ha tumbado todas las enmiendas. Menos 2 de Ciudadanos. Exacto. Que es por eso que se han abstenido. O sea, todos los demás han votado en contra de los presupuestos, pero Ciudadanos, habiéndoles colado, como dicen, entre comillas, 2 de sus propuestas, pues claro, no han podido no votar a favor, pero por lo menos abstenerse. Después eso, conociendo que tiene el Partido Popular mayoría en la Asamblea, etcétera, pues bueno, yo creo que estaba cantado que se iba a aprobar. Tenía que ocurrir algo muy excepcional para que no se aprobasen las cuentas públicas para la ciudad para el año que viene. Podemos, si quieres, dar los titulares así un poco de cada partido para
recordar más o menos qué es lo que deparó ayer. El PP en su mayoría, como decimos en la página 8, que sacó adelante los presupuestos para el año que viene, donde quien defendió los presupuestos fue la consejera Kisi Chandiramani, y dicen que son unas cuentas públicas solidarias y sociales. De ahí, claro, cada partido después ha dicho la suya. A ese respecto hemos destacado en los informativos de esta mañana de COPE Ceuta. Tú lo has destacado. Sí, pasa que me gusta hablar en plural porque así el equipo... Hombre, y somos... el equipo, obviamente. ¿Tú qué has contado? Cuenta. Bueno, pues Kisi estuvo realmente molesta con Aróstegui en una de las intervenciones. Sí. Y bueno, lo que habló Aróstegui de, bueno, que el PP... el partido es el gobierno de una ciudad fracturada y tal, y bueno, Kisi lo que le responde es que 1 de cada 5 euros, le responde, no sé si previamente en su intervención o directamente a Caballas, pero lo comenta, que bueno, que 1 de cada 5 euros de los presupuestos tiene carácter social. Lo digo como lema que engloba un poco pues esa afirmación que hizo ella en la presentación de los presupuestos y, como tú comentas ahora, lo hizo también ayer en la sesión plenaria. Efectivamente. Entonces, y después terminó diciendo que 1 de cada 5 euros era para asuntos sociales, hablaba de 66 millones. O sea que para ellos una cifra más que, no suficiente, pero sí más que respetable. Ahí tuvo un rifirrafe con Aróstegui que fue interesante. Que fue interesante. Más o menos también lo que me llamó la atención esto de Kisi Chandiramani, de la consejera, era también, y después si quieres pasamos a otra cosa, y estuve haciendo cuentas, que hablaba que hay 128 millones para inversiones para las barriadas. Perdón, para inversiones. Entonces dice, solamente de esos 128, 7,8 son de la Gran Vía. Sabemos que en días anteriores hemos hablado de la polémica que no son 7,8, y quien dice 8, quien dice 9, en fin. Más allá de esa polémica, yo he hecho un pequeño suma y resta. Entonces, si ella dice que son 128 millones para inversiones, le quitamos 7,8 de Gran Vía y 12 millones, que en principio es para Príncipe Alfonso, quedarían 108 millones para las barriadas. Declamando como que 108 millones es mucho para las barriadas. Pero claro, Juanjo, ahí siempre después nos queda el punto de interrogativo. ¿Cómo están las barriadas? Sí, 108 millones, ¿cómo los divides? O sea, hay grandes penurias en muchas partes de la ciudad. Sí. Entonces, no sé si afirmar que 108 millones está bien en un presupuesto general, no lo sé. No, yo no le veo una afirmación de hacer tan, ¿no? No sé, habrá que ver que se vaya perfilando realmente qué dinero es el que finalmente llega a las barriadas y en qué forma. Esto al fin y al cabo es la hoja de ruta y luego ya será, aparte del plan de inversiones, pues ya se irá viendo... bueno, y que han dicho que seguramente tendrán que hacer un anexo, o sea, una recapitalización del débito y pedir más dinero, que eso pasa todos los años. Sí, de hecho es lo que le echó en cara a Manuel Hernández del PSOE, le echa en cara al gobierno precisamente eso, que bueno, que no descartan que a lo largo del 2018 pues haya que hacer otra modificación de crédito como las que se ha hecho este año, este ejercicio. Efectivamente, vamos, el PSOE, como titula nuestros compañeros, dice que rechaza el presupuesto como y dice que absolutamente que el PP en esos presupuestos lo que están haciendo es una chapuza no realista de lo que es la situación actual de Ceuta. Así como también otros Caballas siempre muy críticos con ellos, que dicen que a la ciudad no les importa, o sea, que al gobierno no le importa llevarse por delante a la ciudad, que la están dejando a la mano de Dios, ¿no? Y ellos sí presentaron que bueno, incluso aquí Muad Dayadi, responsable de comunicación de Caballas, nos lo comentó, que lo que iban a presentar en el Pleno pues, era precisamente esos presupuestos alternativos que ellos habían valorado y que ya presentaron en rueda de prensa, que estaban divididos en 4 grandes áreas, como eran paro, asuntos sociales, equilibrio territorial y vivienda. Y sobre todo que en lo de la vivienda decían que no entendían por qué, si la ciudad dispone de suelo y de dinero, ¿por qué no construyen más VPO? Porque eso está parado. Sí, siempre hablan del plan de vivienda que está pendiente de aprobación y ya una vez pues se disponga pues de esos mimbres, pues ya se podrá empezar a edificar. Bueno,
así por seguir comentando y dejar a todos los partidos de la oposición Sí, dentro para que de luego esta... no parezca que hacemos de menos a algunos. Efectivamente, y no lo hacemos. Y a veces ha pasado es porque a lo mejor hemos dado más importancia a una cosa o por el tiempo, no porque demerezcan los demás. Pero, por ejemplo, Fátima Jamé decía que para ella, y el titular que sacamos hoy con Silvia Ibanco decía que el modelo económico de la ciudad está anclado en el bazar del siglo pasado. Me ha gustado mucho esa comparación con el bazar del siglo pasado, pero efectivamente la formación localista encabezada por Fátima Jamé está más que hipercrítica con estos presupuestos generales. El que se ha quedado un poco más, no calladito, porque también ha dicho las suyas, pero más Sí. tranquilo ha sido Vargas, ha sido Javier Vargas, porque claro, A Javier Vargas, que Caballas siempre se refiere a él como la muleta o el partido del PP. muleta del PP. Efectivamente, ellos, aunque sí han dicho que se quejan de las inversiones de la ciudad, de ladrillo y losetas, y lo hemos puesto entre comillas porque son palabras textuales de Javier Vargas, sí que han estado un poco más tranquilos porque dos de sus ponencias han sido, dos de sus propuestas, perdón, han sido aceptadas y entonces, pues claro, ellos tampoco pueden dar mucha caña, entiendo yo, porque sobre todo en la partida, o sea, dentro de su propuesta era la redacción era del 1.200.000 para la gratuidad de los libros, que eso ha sido una cosa que también, como ha hablado el consejero Zelaya aquí contigo, es una gran cosa para estas tantas familias en Ceuta que tienen problemas para el estudio. Sí que le una puntualizó cosa. en el pleno Sí. y como no he llegado, porque yo lo vi directamente Sí. desde el vídeo, no he llegado a... Me gusta ver directamente la comparecencia o las Entiendo. intervenciones, muchas veces, bueno, pues para tener a lo mejor una visión más personal. No sé si lo refleja aquí el compañero Luis Manuel Aznar, que es quien firma el artículo, pero sí es cierto que Ciudadanos instó al gobierno en su turno de palabra, Sí. instó al gobierno a que establezca cuáles van a ser las bases con las que se va a regular esa gratuidad de libros, porque comentaba que, claro, no se puede tampoco utilizar, digamos, el sistema que se ha empleado hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, sí lo que pedía, lo que solicitaba es que, bueno, pues que se vea de cómo ese sistema de banco de libros y de cheque libro, que fue precisamente lo que aquí comentó en estos estudios, comentó el consejero de Educación y Cultura, que queden claras, esas bases. Lo digo también por echarle un capote para que no claro, parezca hombre, que, como dice Caballa, es la muleta del PP. Efectivamente, hombre, una de las partidas que aparte esta de los libros, que me parece fantástica, porque todo lo que sea educación es mejorar el futuro de todos, porque la educación es fundamental, pero por ejemplo también el hecho de la administración digital. Eso sería fantástico que la administración se digitalizara de una vez por todas y eso creo que ganaríamos en burocracia y ganaríamos en papeles que no sirven para nada y Como que por ejemplo tiramos y que se acumulan, ¿no? O sea que yo por eso siempre traigo también... el móvil, Isabela, porque Sí. así lo veo directamente desde Sí, el móvil y tal. pero tú tienes la suerte que ves con el móvil. Yo sin gafas no puedo estar poniendo y quitándome las gafas. O sea, que es que también tienes que ver el otro lado del problema. Ya veremos dentro de 10 años si también tú puedes Claro, hacer con puedo ver el móvil. O si no, movilazo o tabletazo, ¿no? Pero bueno, eso fue más o menos lo que ayer dio de sí el pleno para los presupuestos generales, porque había 2 sesiones y ayer fue la definitiva cuando ya se quedó todo aprobado, ¿no? Obviamente nos quedan pocos minutos, pero nos toca contar lo que está haciendo hasta ahora, esta mañana, y si te parece bien, Sí, claro. lo leo así, lo sintetizo un poco, en que esta mañana, cuando han empezado, lo primero que se ha hecho ha sido la lectura de un manifiesto sobre el apoyo, sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que tanto se está debatiendo estos días, y que Caballas trasladó a la ciudad
con una manifestación que cubrimos la semana pasada, el viernes, si no equivoco, ¿no? En este punto a mí sí me gustaría pararme, Sí, porque además párate. yo creo que va a ser digámoslo desde el punto de vista periodístico, lo más interesante de la Efectivamente. jornada, sin infravalorar tampoco Sí, otros el asuntos resto, como la clínica de radioterapia o las propuestas que ha que ya hemos presentado el hablado. resto de partidos, Efectivamente. pero es sobre el asunto de ese apoyo, esta declaración institucional. ¿Por qué? Porque Caballas bueno, no apoya la declaración por el hecho de que, según ellos, no aparece explícitamente la condena a que Donald Trump haya anunciado que se va a trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, con todo el revuelo que eso ha ocasionado. que ha ocasionado no solamente en aquella zona, sino en todo el mundo. Entonces, existe, aunque no lo quieran tampoco reconocer abiertamente, Sí. pero sí existe cierto malestar porque da la impresión de que alguien se quiere atribuir la causa palestina aquí en Ceuta. Por ejemplo, a mí aquí Muada Yadi me dijo que le parecía que era una polémica una polémica estúpida, pero se han dado después ciertas reacciones que no parece que sea tan estúpido, sino que parece que se convierte pues en un frente de conflicto entre los partidos políticos. Efectivamente. Yo, desde mi opinión, está bien que Caballas lo traiga, si se quiere hacer suya la propuesta o que sean ellos los que hayan hecho la movilización, pero creo que, bueno, esto es un problema de orden internacional y que obviamente si nosotros estamos en España habrá que seguir la línea que sigue España, no podemos irnos por las ramas como otro ejemplo, Cataluña, que se va por las ramas, ¿no? No, esto creo que tendría que ser, desde mi punto de vista, tendría que ser así, claro, como tú dices, si ellos no lo apoyan porque explícitamente no se dice que se acepta, o sea, que se rechaza lo que un señor potente ha querido hacer él solo unilateralmente, que siempre eso está mal, pues ahí es donde nace la controversia, ¿no? Pues ese es uno de los puntos que creo que todavía no han llegado. No han llegado, no. Así que habrá que ver Habrá qué es lo que que verlo, ocurre. Luego qué a es lo que mediodía ocurre. informaremos. Efectivamente, informarás tú también en tu informativo. Otro de los puntos, a ver, dímelo tú, cuéntamelo tú. Sí, bueno, es el tema del estudio de Arroyo Paneque. Sí. Y bueno, lo que más o menos la conclusión que han sacado los compañeros que han estado siguiendo el pleno y la han estado tuiteando y colgando a través de redes sociales, pues es que el PSOE dice que falta transparencia en torno a este asunto porque no se ha publicado la totalidad del expediente. Que hay una parte sí y una parte no, ¿no? Y que hablan de fines electoralistas. Ya empezamos con los fines electoralistas. Me hace una gracia que todavía faltan 2 años, ¿no? Hasta el 19. Creo que eran 18 meses. O 18 19, meses y ya empezamos a pensar en eso. Pero bueno, el caso está que esa moción quedó aprobada solamente con el voto, o sea, los demás grupos de la oposición se abstuvieron, el PP aprobó y el PSOE estuvo en contra. Otro de los temas fue que Néstor García proponía la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de los accesos de vehículos a los inmuebles y aquí también, en este caso, quedaba aprobado con el apoyo del PP y Ciudadanos. Los demás no votaron a favor. Otra de ellas era que, y en esto sí ha habido una unanimidad, hasta ahora, hasta que hemos subido tú y yo, esto era lo único que había quedado aprobado por unanimidad, y era lo de que Caballa proponía la realización de medidas urgentes para Arcos Quebrados, que por lo visto es una zona que es insalubre, es de todo. Yo creo que, Isabela, podríamos pasar a dar la luz y la oscuridad porque... son y 33, claro. Porque ahora, a continuación no, porque nos queda la entrevista, nos queda la mañana de Monse Taboada, pero bueno, a mediodía daremos cuenta de todos estos asuntos. Yo creo que podemos ir directamente a dar la luz y la oscuridad. Dala tú porque te la he propuesto y tú me has dicho que sí, venga. Sí, no, pero yo te lo cedo a ti porque voy a añadir luego una cosita que me acaba de llegar al móvil. Perfecto. Por eso miraba tanto el móvil. Pues rapidísimamente. La luz, le he propuesto hoy a Juanjo Oliva y vamos a dar una parte de luz a Pedro Mariscal. Pedro Mariscal, ustedes saben, es el presidente aquí en Ceuta del Banco de Alimentos desde hace ya años, lo está llevando estupendamente. Pues bien, el pasado 14, en la reunión de bancos de alimentos de la región sur, ha sido elegido presidente del Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla. Es una labor encomendable y enhorabuena, una luz para este señor que trabaja él
y todo su grupo del Banco de Alimentos. ¿La tuya cuál era? Sí, la mía es que a las 12:30 comenzaba unas declaraciones que iba a ofrecer Kisi Chandiramani sobre el proceso de consolidaciones de la plantilla de la ciudad autónoma, de los trabajadores de la ciudad autónoma, y las primeras informaciones que nos llegan es que ha sido cerrado y firmado por todas las partes, es decir, tanto sindicatos como también el gobierno, pues el acuerdo para esas consolidaciones de forma satisfactoria. Genial. Es decir, que esas poco más de 300 y pico de personas que bueno, estaban pendientes de esa consolidación, finalmente se va a llevar a buen puerto después de esas diferencias que ha habido entre los sindicatos. Una fantástica noticia. Y ahora, la oscuridad, pasamos rápidamente a la oscuridad y a este caso que traemos en página 15, y es que el juzgado está investigando una presunta violación del sábado pasado. Exacto. De una joven que, por lo visto, estuvo en un apartamento con otras personas, 2 parejas, habla en el artículo, y por lo visto hubo una supuesta violación. Pues si eso ha sido así, obviamente mi más rotunda oscuridad. Sí, nosotros condenamos sobre todo, entiendo, y la oscuridad para el hecho delictivo. Efectivamente, después, la coletilla. Además, después de los casos de la manada, de los presuntamente de la manada, porque todavía tampoco se ha dictado sentencia, y de también el presunto caso presunto y supuestamente protagonizado por 3 futbolistas de Burgos. De la Arandina, efectivamente. Así que yo creo que el hecho delictivo en sí se merece todas las oscuridades del mundo. La más profunda. Tienes que ir ya. Sí, nos despedimos ya, porque a continuación seguimos aquí en COPE Ceuta, en el 89.8 de su FM, con la entrevista. Va a estar Basilio Fernández y vamos a comentar en concreto, pues... su labor, cosas. Algunas cosas, pero el punto de partida, digamos que la percha de actualidad va a ser pues su labor como presidente del Comité Regional del PSOE de Ceuta. Así que nos despedimos, volvemos en unos minutos. Efectivamente, buenos días. El Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.